Hola Carlos, muchas gracias por tu palabra y presentación. Desde luego por la invitación a sumarnos junto con todos aquellos que estamos participando en las temáticas propias de la industria minera y en particular esto que nos convoca hoy día. Así que creo que me parece que es parte de los compromisos de instituciones y personas que trabajamos en la industria de poder contribuir a generar opinión, a informar, a que todos aquellos que tengan un rol y una participación en temáticas tan importantes como el futuro de la minería tengan todos los elementos de información y de juicio necesarios para tomar las mejores decisiones para el país y para la industria. Así que muy contentos de estar acá. Voy a proyectar mi presentación. Perfecto. ¿Se ve, cierto? Carlos. Está perfecto, Patricio. Gracias. Perfecto. Bueno, yo quisiera con ustedes compartir algunas ideas y llevarlos a una reflexión. Porque creo que además el momento en el cual estamos viviendo como país en relación a temas tan importantes como la construcción de una nueva constitución, la construcción de nuevas formas de poder llevar a cabo las iniciativas tan importantes como son los desarrollos productivos, y en ello la minería tiene un rol absolutamente trascendental para el futuro. Creo que es un momento muy importante para que se dé todas las discusiones necesarias y proceden en el ámbito que, en nuestra opinión, tienen que ser en forma adecuada, correctas, con información, con objetividad, no en forma apresurada, respetando los contextos y, muy importantemente, la historia. Por eso yo he enfatizado en mi presentación el carácter de ser aportativo a la discusión. Traigo acá un esquema de algunos ítems que me interesa ponerlos en conversación con ustedes. 4 ítems, minería en cifras, básicamente para poder redondear el por qué necesitamos hablar de esto, enfatizar nuestro modelo de desarrollo minero y ahí apuntar algunas ideas que son importantes para todos tener siempre en cuenta. ¿Cómo ha evolucionado la discusión sobre el royalty? Eso es muy importante en una perspectiva histórica y desde luego tener en cuenta algunos errores que se han dado en estos últimos 20 años y que nos tiene hoy día nuevamente enfrentados en un debate, en una discusión, en una falta de acuerdos en realidad sobre esta temática, y creo que allí parte importante de lo que ocurrió en la historia nos ha llevado a tener hoy día el tema tan en agenda nuevamente, y quizás con alguna falta de mirar un poco lo que ocurrió en los últimos 20 años, que quizás mucho habría sido de distinto si que hubiéramos tomado algunas decisiones en la historia. Estaríamos de otra manera quizás conversando el tema actual. Algunas propuestas, básicamente para poder contribuir a todos aquellos que están en la parte de tomar las decisiones. ¿Por qué hablar de cifras? Sin duda que gran parte de las personas que están acá con nosotros conocen muy importantemente las cifras de la minería, su tamaño, su magnitud, su aporte, y siempre cabe la pregunta de cómo debe ser medida la minería y cuál debería ser su aporte y de qué forma medirlo. Uno podría decir, mire, esto es tan obvio que sobre eso ni siquiera debiera haber algún tipo de discusión, porque son tan importantes los números. Y sin duda, si lo miramos en términos de la participación de la minería en el PIB, de la participación de la minería en las exportaciones totales que tiene el país, si lo miramos sin duda alguna en lo que ha sido el aporte medido como tributos y excedentes, teniendo en cuenta lo que entrega la minería privada y Codelco. Si lo miramos también de una perspectiva de empleos directos e indirectos, sin duda que también es muy relevante esa cifra. Las inversiones futuras, que duda cabe, y allí hay información entregada por Cochilco que da cuenta de esta importancia, de esta cartera de proyectos futuros que están en vista, digamos, y que es importante considerarlo.
Y más aún, si uno quisiera agregar otros elementos, podría decir, bueno, el número de empresas proveedoras, de empresas que generan bienes y servicios, eh, y suma y sigue. La pregunta que yo quiero compartir con ustedes es por qué, siendo tan importantes estas cifras, sigue habiendo una falta de consenso respecto del alcance y la magnitud de este aporte. Pareciera ser, y esa es la pregunta, pareciera ser de que no hay una absoluta claridad respecto de cuáles son los ítems, aquellas partidas, aquellos elementos que uno debiera considerar dentro de este gran o esta denominación que todos usamos del aporte de la minería. Y desde luego la magnitud, el tamaño, la cuantificación. Y que además, si uno quisiera agregarle otro elemento también respecto de cuántos de estos datos son absolutamente, a juicio de todos, debidamente certificados, debidamente validados. Entonces, no obstante toda esta información que hay, me sigo preguntando respecto de qué nos falta para que exista a nivel de todas las partes interesadas, en el ámbito de las empresas sin duda, en el ámbito de la sociedad civil, en el ámbito de los tomadores de decisión, Parlamento y Gobierno, un consenso respecto de este alcance, de esta magnitud, de este aporte finalmente que hace la minería. Si tuviéramos este consenso, este acuerdo, probablemente la discusión sobre aquellos aspectos referidos a tributación, sin duda que serían distintos, sin duda que serían de una manera, si ustedes quieren, mucho más pensando en lo que nos interesa como minería, que es el mediano y largo plazo. Entonces creo que aquí tenemos una primera tarea, que es zanjar este punto, zanjar esta forma de entender todo, de que cuando uno habla de aporte concreto que hace la minería, se está refiriendo a una serie de ítems, indicadores, y que incluso debieran considerarse desde luego otros. Uno podría hablar de los impactos socioambientales que genera la actividad minera, los aportes que se generan desde la perspectiva de las inversiones en innovación y desarrollo tecnológico, los aportes que se generan a partir de la posibilidad de poder acompañar a emprendimientos y nuevos proyectos, a nuevos proyectos de empresas que están entrando en el negocio minero como bienes y servicios. En fin, uno podría sumar otros elementos. La pregunta para todos es, ¿cómo logramos alcanzar ese nivel de consenso respecto de que esto es, en definitiva, el conjunto de elementos, ítems, aportes que vamos a considerar para medir todo lo que quisiéramos medir en torno a los desafíos de la minería? Otro tema que nos interesa en esta presentación es compartir con ustedes el concepto del modelo de desarrollo minero. Porque en la medida que uno entienda, comprenda y además participe en la perspectiva de que este modelo sí ha sido exitoso para la minería en nuestro país, y dado que el modelo ha sido exitoso para la minería en nuestro país, toda conversación que se haga en relación a este modelo, entre ellos la tributación, sin duda que es un ítem muy importante, debe considerar el tipo de modelo, sus éxitos, la manera como se ha desarrollado y desde luego que mirarlo en la perspectiva de cómo lo proyectamos hacia el futuro. Sin duda que este modelo de desarrollo minero que hoy día tenemos vigente y que arranca desde luego desde la Constitución, de la normativa, y de la presencia de distintas empresas que han participado en la perspectiva de llevar a cabo el desarrollo minero con las características que hemos señalado, creo que debe además tener perfeccionamiento. Y solo los planteo rápidamente para que queden en el marco de esta conversación. Sin duda, un Codelco estatal, pero un Codelco estatal pensando en los desarrollos futuros con una capitalización o una reinversión de sus utilidades en forma adecuada para darle sustentabilidad a sus futuros proyectos, generando las correcciones en su modelo de gestión que sean necesarios para que hayan proyectos con buenas inversiones y con buenas rentabilidades.
También un Codelco internacional que tenga la capacidad para poder llegar a otros lugares y poder hacer desarrollos mineros también en otros lugares de la región. Un Codelco que lidere los procesos de innovación y desarrollo tecnológico para el sector. Esas son como las ambiciones que quisiéramos ver en el desarrollo futuro de la empresa. Por el lado de ENAMI, la pequeña y mediana minería, desde luego también perfeccionamiento. Quedó acá que es necesario resolver, en el caso de ENAMI, la pequeña minería, un aspecto muy importante que es el modo de cómo la empresa y su rol de fomento debe ser evaluada por parte del dueño. No tanto hablar de rentabilidad económica, sino que más bien hablar cada vez más de rentabilidad social del rol y del rol que cumple la empresa para este sector, con cambios que contribuyen a resolver aspectos de gobierno corporativo, la toma de decisiones, respecto de los instrumentos de fomento, de las inversiones necesarias que se requieren para la modernización de sus planteles, y para ello se necesita una capitalización. Pero sin duda que es perfeccionamiento al modelo. Y desde luego, y me centro ahora en lo que es la gran minería privada y extranjera, que sobre ella se está de algún modo soportado gran parte de los desafíos futuros que tiene la minería. Nuevos proyectos, mantener la capacidad productiva, mantener las condiciones de competitividad y desde luego generar los retornos que el Estado requiere. Y allí entramos a la discusión sobre regalías y aportes, que es el tema que nos convoca. Creo que es importante tener en cuenta algunos conceptos cuando uno está en esta conversación, y desde luego mi aporte está pensado para generar en ustedes una reflexión sobre esta temática. Creo que, como dice allí las frases, digamos, la historia se repite y ese es uno de los errores de la historia. O si lo miramos también de una perspectiva sobre el rol de la historia, también otro autor señala que dicen que la historia se repite, lo cierto es que sus lecciones no se aprovechan. Esto como una provocación para poder decir, mire, aquellos que están hoy día en la toma de decisiones tienen que dar cuenta de la historia. La historia nos puede ayudar a tomar las mejores decisiones para el futuro. Por otro lado, también creo que en mi presentación y desde luego en la discusión, creo que la necesidad de que exista una suficiente legitimidad en lo que se está debatiendo y en las propuestas que se quieran establecer para el país, yo creo que tiene que ser muy, muy incorporado este concepto. Y me voy a referir en la medida que vamos avanzando a cómo creo que debe haber legitimidad en esta discusión. Legitimidad desde el punto de vista que se cumpla con los aspectos legales, con aquello que consideramos como justo, justo para el desarrollo minero, justo para la sociedad en relación a esta actividad, y desde luego tenga consideraciones de razonabilidad, que no sea desproporcionado, que no genere una contraindicación que al final afecte a las condiciones de base, en este caso, de lo que pudiera ser los desafíos futuros y desarrollos que tiene la minería. Entonces, este es un concepto que también debiéramos tener en cuenta a propósito de este debate y de los acuerdos que finalmente se logren. Y desde luego, otro concepto que sí debemos tener muy, muy presente es qué vamos a entender para toda esta discusión y este debate que estamos teniendo sobre royalty. Mucha literatura, muchas opiniones, pero quizás si tuviéramos también desde la perspectiva de los consensos, también uno pudiera decir, miren, para efectos de todo esto que estamos conversando y que estamos debatiendo como país, como industria, como gobierno y parlamento, bueno, asumamos entonces de que cuando se habla para efectos de la industria minera y royalties, nos estamos refiriendo a qué es la contraprestación a la que tiene derecho el Estado debido al deterioro que experimenta su patrimonio por la extracción de recursos naturales no renovables. Y tomo esta definición de un texto que elaboró Sergio Hernández, pues, muy importante, digamos, para allá por el 2012. Si uno marca entonces estos conceptos para que nos permita ser guía para la discusión, para el debate, creo que, en mi opinión, pudiéramos tener un mejor debate. Dos, o en esta misma perspectiva de generar ciertos elementos interesantes, bueno, de lo ¿qué nos señala la Constitución? ¿Qué nos indica en términos de cómo
debiéramos conducirnos en este aspecto, que es el aporte, y de qué manera el aporte tiene su justificación o su fundamento desde la perspectiva constitucional. Y sin duda que la Constitución señala y nos establece un mandato. Y sobre ese mandato, actuando con la legitimidad suficiente, es que las discusiones en torno al aporte sí pueden darse, sí pueden revisarse con las características que señalaba al inicio. Objetivo, técnico, sin apresuramiento, mirando todas las perspectivas y lo más importante, con una visión de mediano y largo plazo, porque esa es la manera como la minería se desarrolla. Nuestra Constitución señala claramente, y esto por todos conocidos, un claro dominio patrimonial del Estado sobre las minas. Desde luego, la forma de llevar a cabo los desarrollos mineros es a través de este modelo de concesión. Concesión que desde luego también a su turno genera obligaciones y derechos para los concesionarios. Entre ellos, la necesidad de que a través de la concesión se satisfaja el interés público que ha justificado su otorgamiento. Y por lo tanto, hay detrás de esto el obvio interés de compensar, de retribuir, de aportar finalmente a través de este modelo de cómo gestionamos y llevamos a cabo el desarrollo de un proyecto minero. Entonces, desde luego que hay aquí un interés público, un interés nacional en que los recursos naturales mineros tengan una explotación. Hay un interés público en relación a ello y por lo tanto, desde luego nos interesa que haya una debida equivalencia entre lo que se aporta como Estado a través de estos recursos y a través de esta forma que es el régimen concesional y desde luego la posibilidad en que el concesionario a través de su proyecto y de la forma como lo lleva a cabo se genere a su turno las debidas compensaciones. Esto que está suficientemente claro en la Constitución en términos de estructura y de cómo se hace, bueno, ha generado sin duda que en la historia de los últimos 20, 21 años, bueno, situaciones en torno a discutir cuál es el nivel de aporte o de tributación, cuál es el mecanismo en relación a esta tributación, qué es lo que se espera en términos de rendimiento, y bueno, y aquí encontramos también una historia que también es importante compartir con ustedes. Porque, insisto, la historia, como decíamos, como decían los autores que he citado, nos debiera ayudarnos a corregir el presente y prospectar o ayudar a definir mejor el futuro. ¿Por qué esta discusión hoy? ¿Por qué este debate sigue siendo, si ustedes quieren, estando abierto? Bueno, porque creo que también en los últimos 20 o 21 años, tomando en cuenta desde el 98 en adelante, se fueron generando por distintas razones de entorno político, de disposición de las partes interesadas a llegar a acuerdos satisfactorios para todos, a que el mismo sistema jurídico constitucional, llámese manera de aprobar proyectos en el Congreso y las barreras para la aprobación de proyectos que existían en la época, probablemente no generaron las mejores condiciones para los consensos que la industria minera, en mi opinión, requiere, dada su carácter de proyectos de largo plazo, con altas inversiones, consumo intensivo en capital, etc. Para los que están aquí, quizás son más jóvenes, probablemente desconocen de que en los años, ya en el año 97, 98 y a partir del 99, el tema de la contribución de la minería se abre como debate político en nuestro país. Y se abre y se discute, entre otras cosas, por hechos o hitos que marcaron fuertemente el debate en esos años. Y parte importante de la invitación seguramente a que yo esté con ustedes hoy día es que entre el 2000 y el 2006 me tocó participar justamente en toda esta apertura y esta discusión que había sobre el aporte de la minería, igual tributación para estos efectos,
desde la posición como vicepresidente ejecutivo de Ecochilco y desde luego en ese rol de la institución como referente técnico para efectos mineros del gobierno a través del Ministerio de Minería, participamos muy activamente en cada uno de los temas que se dio en esa época. Para nosotros un hito importante en términos del debate y exacerbar el debate fue la situación de Diputada Las Condes. Eso es un hecho absolutamente documentado respecto de que esta empresa por muchos años llevaba una situación tributaria de no pago de tributos o impuestos de ley de la renta por una serie de consideraciones de esquema de la época, pero que fue generando una situación, fue generando una activación. Recuerdo como muchas veces con las autoridades ministeriales de la época estar citados en innumerables veces a explicar, a dar información a las comisiones de minería, tanto de la Cámara como del Senado, para hablar a propósito del tema de Diputada Las Condes. Y esto además fue también más exacerbado en términos de la preocupación y atención de los parlamentarios cuando se da la situación de venta de Diputada Las Condes, y además en un modelo o bajo una forma que en ese minuto fue muy criticada de generar la venta a través de una operación fuera de Chile y por lo tanto no iba a pagar impuestos en nuestro país. Eso se rectificó, pero se rectificó porque hubo presión, porque hubo un debate en torno a esta situación. Y estas situaciones fueron las que finalmente siguieron provocando la activación de todos los parlamentarios, de todo el mundo de las autoridades, por así decir, para poder miremos con atención entonces la situación de la minería y sus aportes. Y se inicia además con la presentación de una moción, el 2004, una moción parlamentaria, es decir, iniciada por parlamentarios para generar ya como hito un proyecto que apuntaba a establecer un royalty con un 3%, en este caso bajo la modalidad ad valorem, que modificaba o presentaba como alternativa la modificación de la ley orgánica de concesiones mineras y por lo tanto generaba desde esa perspectiva una modificación al sistema jurídico minero a nivel de ley orgánica constitucional, y por lo tanto ya teníamos allí un requisito importante que era cumplir con un quórum de aprobación de 4/7 de quórum necesario para que estas fueran aprobadas. Y allí lo que importa es que por primera vez, desde la perspectiva de proyectos normativos, parlamentarios y o proyectos de ley, se estableció esta iniciativa bajo la modalidad de una compensación adicional. Y de algún modo allí se marcó un hito. Y se dio inicio, por lo tanto, a la necesaria apertura del debate respecto de este aporte. Y si uno mira en perspectiva, además, estábamos hablando de una época en donde los precios eran muy diferentes a los actuales. El 2000 del orden de 82 centavos de dólar la libra, hasta el 2005 era de 167 centavos de dólar la libra. Ese era el contexto también de mercado, donde se estaba analizando esta situación en torno a la tributación. Esta moción parlamentaria, bueno, quedó sin posibilidades de ser tramitada por esta condición de ser una moción, además, y el gobierno de la época, el gobierno del presidente Lagos, presenta el primer proyecto de ley julio del 2004 y como es importante señalar, aquí se hace una definición desde el gobierno hacia la industria y se señala de que se va a iniciar el proceso de tramitación de un proyecto de ley en que se establece un royalty ad valorem por 3% sobre la venta anual para la minería metálica y un 1% para la minería no metálica. Este proyecto fue rechazado, entre otras cosas porque se mantenía el concepto de royalty, modificaciones a la ley orgánica constitucional de concesiones mineras, y por lo tanto el quórum de aprobación de 4/7 no se logró. Pero detrás de este proyecto hay sin duda una
un debate, una discusión y posiciones de rechazo, en donde no se, en mi opinión, desde la perspectiva de mirando la historia, no se tomó en cuenta los aspectos importantes para poder haber ubicado, si ustedes quieren, en una línea correcta, en una legitimidad adecuada de que la existencia de un royalty tiene un supuesto, lo que hablábamos recién a propósito del concepto que señalábamos como royalty. Por lo tanto, la línea correcta, el supuesto adecuado, la legitimidad en relación a que el aporte tuviera este origen y tuviera un fundamento adecuado, bueno, en mi opinión el proyecto sí lo consideraba y tenía esa línea adecuada. Como señalábamos, este proyecto fue rechazado y dejó entonces frente a una situación en que el gobierno de la época insistió, buscó, evaluó alternativas distintas, dado este rechazo. Además, también recordar que este proyecto consideraba un fondo de innovación para la competitividad a modo de distribuir adecuadamente la recaudación por concepto de este royalty que se estaba estableciendo para una finalidad. Y la finalidad era financiar la capacidad de innovación que el país sin duda requiere ya en esos años y hoy día indudablemente también, y de dotar con los recursos necesarios esa capacidad, más desarrollo tecnológico, más innovación a través de este fondo. Como esta parte de este proyecto requería quórum simple, fue aprobado por el Parlamento, pero fue aprobado sin financiamiento, dado que el financiamiento, como está planteado acá, fundamentalmente provenía de los ingresos que este royalty debía generar. Dada esta situación de rechazo, se avanzó por parte del gobierno y desde luego buscando las alternativas que se pudiera establecer un nuevo instrumento, una nueva modalidad, una nueva forma. Y se tomó la decisión en esos años de llevar a cabo la presentación de un proyecto de ley que, variando el curso correcto de la, por así decir, de la legitimidad conceptual, se dio y se encontró de que quizás la manera como se pudiera establecer esta mayor aporte de la minería a través de tributación era buscando esto que hoy día conocemos como el impuesto específico a la actividad minera, que es una manera distinta, bajo la modalidad de impuesto, en el marco de la ley de impuesto a la renta, introduciendo una modificación en el marco de este impuesto, bueno, y hacerla, por lo tanto, con todos los requisitos y posibilidades y condiciones que para efectos de establecer un impuesto se podía finalmente fijar esta mayor recaudación o esta mayor tributación bajo esta modalidad. Ya encontramos aquí, en mi opinión, una suerte de desviación del camino correcto, entendiendo el camino correcto, la relación que hay entre actividad minera, recursos naturales, mineros no renovables, compensación adecuada, facilidades para el desarrollo de los proyectos. Toda esta línea, si ustedes quieren, de coherencia, que yo lo llamo legitimidad para estos efectos, de algún modo aquí se corrigió o se desvió el camino por una necesidad política, por una necesidad de que se pudiera avanzar en un proyecto y se pudiera finalmente lograr con la finalidad o la meta, digamos, perseguida, que es establecer y generar una mayor recaudación. Pero, insisto, estableciendo una manera distinta de lo que, sin duda, en términos generales, se establece en la legislación comparada. Desde luego, a esta presentación de este proyecto de ley, a través de este mensaje, se dio como fundamento, bueno, los mismos fundamentos que tenía el proyecto a propósito del royalty antes mencionado, que fue rechazado por el Parlamento. Y está obviamente muy referido a la necesidad de incrementar el esfuerzo fiscal para apoyar la capacidad innovadora que tiene el país, Fondo de Innovación para la Competitividad para estos efectos, y por el lado de la
correlación con el carácter de recursos no renovables, bueno, desde luego, frente a su agotamiento futuro, dado la explotación de los mismos, era necesario entonces generar un instrumento, una forma, a través de esta modalidad de impuestos, de poder tener una fuente de ingresos que ayudaran justamente a este objetivo. Ese fue básicamente el fundamento. La historia la conocemos a continuación, se establece una modalidad de una tasa de un 5% sobre la base imponible de ventas anuales superiores a ventas equivalentes a 50.000 toneladas de cobre fino, quedan fuera o exentos de contribuir a través de esta tributación a ventas inferiores a 12.000 toneladas, y entre 12.000 y 50.000 se establece una tabla de distintos porcentajes de tasa, junto con otros elementos. Eso estaba referido a los contratos de inversión extranjera, a los plazos de invariabilidad, en fin, son cosas que se fijaron en el proyecto de ley luego de una la obvia necesidad de llegar a acuerdos para que este proyecto finalmente pudiera ser aprobado. Desde luego, lo que uno, y voy a referirme más adelante sobre eso, bueno, ¿qué pasó con el Fondo de Innovación? Dado que estaba aprobado inicialmente, pero sin presupuesto asignado. Bueno, es una duda que en el curso de la historia también es importante tener en cuenta. Hacia el año 2010, también, ponerlo también en contexto histórico, se generó una modificación a la ley de impuesto específico a la actividad minera. Y desde luego, también, en mi opinión, desde el punto de vista de análisis jurídico, constitucional y mirando la historia, quizás también se estableció un segundo hito de provocar un error conceptual de lo que es el origen y el fundamento y la legitimidad de este tipo de aporte, medido o referido a modo de royalty. Entendiendo desde luego las razones de urgencia del país en esos años, 2010, a propósito del 27F o el terremoto, y las consecuencias obvias de cómo quedó afectado, digamos, la zona sur de Chile, entendiendo todas esas razones. Pero, nuevamente, en mi opinión, también se toman decisiones que siguen un curso equivocado en términos de la coherencia, del origen y fundamento de este aporte, y se establece como fundamento para estos efectos de este proyecto de ley de modificación que es necesario contar con recursos adicionales para la reconstrucción del país afectadas por el terremoto. Es decir, se establece un destino, se establece un destino específico, se establece además si ustedes quieren, por un lado, una necesidad, sí, sin duda, pero ignorando el fundamento y el origen de estos aportes, entendiendo ello como el concepto que hemos señalado al inicio de royalty o regalía. Esta modificación o esta manera de desviar el curso de la coherencia normativa constitucional que hemos señalado, creo que también no ha ayudado a los debates actuales que estamos teniendo. Porque si hubo en la historia, 2010, una decisión de autoridad de poder destinar recursos directos de la minería para un fin específico, teniendo en cuenta que el origen de estos recursos son con un fundamento distinto, y se altera este camino, nos parece que allí nuevamente se incurre en un error desde el punto de vista conceptual, que ha estado presente y de algún modo ha generado el fundamento para otras formas o otras propuestas como las que están hoy día siendo debatidas en el Congreso. ¿Qué significó este proyecto? Bueno, desde luego, crear un fondo de inversión y reconversión regional, asignándole la obligación, por así decir, a este impuesto de aportar en los primeros 4 años $100 millones para esos efectos. Se establece quizás desde la perspectiva de
de la tasa y del hecho grabado y la base imponible, una corrección o una mejora. Es un proyecto que desde el punto de vista de establecer una forma progresiva, de algún modo es un aspecto positivo, pero yo en este punto más bien me quedo en el concepto, en el fundamento, y de nuevo de la manera no correcta desde el punto de vista de el rigor conceptual en que se toman estas decisiones. Porque además se establece y se señala incluso en el fundamento de este proyecto de que para que este proyecto se presenta además para mantener un sano equilibrio de las finanzas públicas. De nuevo, también un elemento que uno podría discutirlo, digamos, en la perspectiva de que al 2010 probablemente las finanzas públicas, la capacidad de endeudamiento, la posibilidad de poder reorganizar el presupuesto público, en fin, habrían otras maneras sin duda de poder atender oportunamente los requerimientos adicionales de presupuesto a efectos de el tema del 27F. Entonces, nuevamente recurrir a la minería, pero recurrir a la minería para estos efectos y no para la manera en cómo creemos nosotros que se da la coherencia conceptual, legítima, normativa, de la existencia de un tributo o de un royalty a modo de compensación, que es el origen del por qué existen estos aportes. De nuevo, también, ¿qué pasó con el Fondo de Innovación? Bueno, es una historia que sí y ha seguido en el tiempo. ¿Qué ha pasado en relación a este punto? Bueno, el Fondo de Innovación para la Competitividad, en dos palabras, ha significado recursos para generar innovación, recursos para generar investigación científica. Fundamentalmente en esta línea se hace o se ejecuta a través de Corfo y CONICYT. Pero lo que importa para esta conversación es esta, además, correlación propuesta en el origen, es decir, los recursos originalmente pensados para poder recaudar una cantidad suficiente a modo de royalty, luego de impuestos específicos, tenían en el supuesto y en el fundamento un destino. Y el destino principalmente o fundamentalmente, algunos dirán totalmente, era para efectos de justamente fortalecer la capacidad de investigación y de desarrollo tecnológico del país, con recursos que iban a ser provistos por esta royalty, cosa que no ocurrió, fue rechazado, y luego por este impuesto, que además en la historia, por las afectaciones específicas que ha tenido para otros efectos, coyuntura, no ha significado entonces en la historia que se haya cumplido, si ustedes quieren, el fundamento original, que es dotar al país a través de estos recursos suficientes y necesarios para que exista una mayor capacidad de innovación y desarrollo tecnológico a través de recursos provenientes justamente de esta industria que explota recursos naturales no renovables. Y hay toda una, también, de nuevo, hay toda una legitimidad y una correlación en relación a estos aportes, que para nosotros es muy legítima, es muy coherente, pero bueno, la historia indica que así no ha ocurrido y cifras que se entregan es que si uno mira los últimos 10 años, el promedio anual de lo que se ha generado como impuesto específico es del orden de 600 millones de dólares y los fondos aportados al Fondo de Innovación para la Competitividad más bien ha estado en casi un tercio de esa cifra, digamos. Es decir, no existe la coherencia, la correlación y, de nuevo, la absoluta, si ustedes quieren, respeto, por así decirlo, al origen de cómo se estableció el fundamento de este impuesto y antes este royalty inicialmente rechazado. Preguntas también para todos. Bueno, no obstante esta falta de presupuesto, por decirlo así, bueno, ¿cuáles han sido los éxitos de este fondo? ¿Cuáles han sido los éxitos de este fondo, pero medidos en términos de proyectos en la minería? ¿Cuánto se ha invertido de esto en la minería?
a modo de reconvertir, a modo de ampliar, a modo de mejorar las condiciones de innovación y desarrollo tecnológico en la propia industria. Y desde luego, cuánto de esto además se ha invertido en regiones, que es un tema que desde luego ha estado presente, pero no con la fuerza y con el énfasis que uno quisiera ver en la historia en esta conversación también. Cuando se habla de tributación o de royalty en nuestra conversación, nos dedicamos mucho, y los expertos y las autoridades, a referirnos más a temas del modo de cómo se recauda, cuál es la tasa, cuál es la base imponible, la forma de cálculo, los rendimientos esperados, y hablamos un poco respecto de la distribución, de los efectos de distribución de estos ingresos y cómo estos pueden llegar finalmente en algún tipo de proyectos concretos a regiones. Creo que también allí es parte importante de cómo debiéramos articular en forma correcta la conversación. Y hoy nos encontramos, y con esto termino, a la moción parlamentaria que está en discusión ahora en el Senado, que agrega, y ese es un tema que obviamente debemos abordar, agrega un proyecto y agrega, si es que esta tramitación continúa, agregaría un royalty con las características que la misma moción parlamentaria lo establece. De nuevo, busca y encuentra, por así decir, elementos en el camino de establecer esta propuesta de mayor tributación a modo de royalty, a modo de compensación. Y lo dice claramente. Entonces, si nos volvemos al origen del 2003, 2004, con los primeros proyectos presentados, ya sea la moción parlamentaria o el proyecto de ley presentado en el gobierno del presidente Lago, bueno, encontramos esa coherencia conceptual, esa legitimidad desde el punto de vista de que existe el proyecto con esas características, pero lo establece hoy. Y hoy estamos hablando del año 2021 con la vigencia y plena operación de un impuesto específico de la actividad minera. ¿Qué establece como fundamento? Bueno, se alinea, por así decir, con la raíz del concepto. Se habla de retribución, de compensación, que el Estado debe utilizar este instrumento porque es una compensación por los recursos que ha puesto a disposición para que las empresas puedan explotar estos recursos que son de dominio del Estado. De nuevo, vuelve a fijar una modalidad de royalty bajo la forma de ad valorem, 3% al valor de los minerales extraídos, y hace también una propuesta. Todo esto está, como ustedes saben, en discusión en el Senado, iniciándose la discusión en el Senado, y establece sí un punto interesante, creo, para todos, que pone el acento también sobre la distribución de estos recursos. Creo que lo hace de la manera como lo señala aquí, con un 25% para un fondo de convergencia regional, para comunas en donde se explotan estos proyectos, estos recursos, y se van a financiar para estas comunas proyectos de desarrollo regional y comunal. Establece una distribución también del 75% restante, también para proyectos referidos a impactos socioambientales, para proyectos referidos a desarrollo de infraestructura crítica o incluso infraestructura digital. Abre, por así decir, el abanico de destino de proyectos que indudablemente el país requiere, y las comunas en donde están o existen estos proyectos mineros también pudieran tener este tipo de proyectos allí de mayor desarrollo, con esa apertura. Y también establece que en el caso de que exista un monto adicional respecto de estos ingresos a modo de compensación, incluso que estos deberán ser destinados a financiar una renta básica y universal de emergencia en el contexto de COVID. Y de nuevo caemos en la tentación de establecer y generar recursos que, insisto, tienen este origen, pero
buscan ahora un destino específico. ¿Qué es esta coyuntura? De nuevo, el camino correcto, por así decir, en la coherencia conceptual, legal y constitucional, de nuevo, en mi opinión, se altera al establecer estas afectaciones. Entendiendo la urgencia y la necesidad que tiene el país, sin duda alguna, pero los ingresos o los aportes, en este caso de la tributación de la minería, por esta coherencia constitucional y legal, creo que deben estar destinadas a otros fines, porque allí está la legitimidad, allí está la coherencia, allí está la justificación. ¿Cuánto sea esto? Bueno, es un tema de debate aún y para allí, y para esto, digamos, desde luego hay mucha información que está presente, ya han habido bastantes papers, hay harta investigación, los economistas, muchos economistas están trabajando sobre la brecha, algunos decir la captura de la mayor renta, pero esto está abierto. Lo que me interesa presentar y seguir insistiendo con ustedes es que las cosas deben hacerse conceptualmente en forma correcta. Existen los instrumentos y el origen de estos recursos, como ya lo he explicado en mi presentación, son esta coherencia, esta legitimidad que debemos respetar y que desde luego aspiramos que constitucionalmente así sea en este debate que se ha planteado. ¿Qué debiera ocurrir, en nuestra opinión, a modo de propuesta? Creemos que, y yo creo que si uno escucha a las autoridades de gobierno también así lo han planteado, la apertura al debate, la apertura a la discusión, en base a información objetiva, a información actual, a información que sea respetada y considerada por todos. Cuando digo todos, me refiero a aquellos que están indudablemente en contra de esta iniciativa, aquellos que están a favor de esa iniciativa y desde luego la sociedad que está mirando esta conversación que se está dando en el Congreso y escuchando opiniones de distinto tipo. Creo que para objetivizar este debate, esta conversación, debiera hacerse un estudio sobre renta minera, sobre la forma de recaudación y también la distribución. Creo, en mi opinión, también de que esto debiera ser llevado a cabo por el gobierno a través de la entidad técnica, que es la Comisión Chilena del Cobre, que es la institución del Estado que más conoce de la minería en nuestro país. Que más conoce de la minería en nuestro país, desde luego por sus funciones en fiscalización, en el registro de los contratos de exportación, en la revisión y aprobación de los proyectos de las empresas estatales, sobre el conocimiento del mercado, etcétera. Se dan una serie de condiciones a partir de las funciones públicas que hace Cochilco que tenga probablemente el mayor conocimiento de las condiciones fundamentales que tiene nuestra minería y desde luego existen allí las competencias para llevar a cabo y generar una recomendación al gobierno de cómo debiéramos abordar correctamente este tema. Y más aún si le queremos agregar un elemento de mayor corrección o de revisión, bueno, generemos un panel internacional también, allí con expertos del Banco Mundial, con expertos de la OCDE, en fin, hay personas que pudieran ayudarnos en esta perspectiva a darnos una visión también objetiva y técnica. Creo que eso es importante, no acelerar este debate, sino contar con la información correcta, con la información adecuada, la información oportuna y objetiva. Dos, en esta misma discusión que hemos tenido en estos meses se ha levantado la necesidad de que exista una mejor transparencia de la información, del aporte de la minería, de la tributación en particular, pero que sea de una manera que sea conocida por todos. Allí creo que también debiéramos plantearnos cómo generamos esta mayor y mejor transparencia para que no exista duda de las cifras. Como decía en la primera lámina, en lo referido a las cifras, debemos tener un consenso sobre qué debemos entender por aporte, cuáles son los ítems, cuáles son los elementos, cómo se considera, cómo se cuantifica, cuál es la reportabilidad. Bueno, desde luego generar un reporte que sea consolidado e integral. Escuchamos a muchos actores con distintos tipos de información y eso nos ayuda
al debate, a la discusión y a la toma de decisiones en temas tan importantes porque cuando hablamos de minería hablamos de futuro, del desarrollo futuro de nuestro país. 3, si se dan estas condiciones, en mi opinión, lo que debiéramos avanzar es que necesariamente se debe refundir en una sola iniciativa, finalmente, el royalty o regalía que queramos establecer para la industria, con una captura de la renta que sea la que entendamos como justa, como adecuada, bajo una forma o modalidad que entendamos que sea la mejor para este tipo de minería hoy, que es esta minería de estos años y de los próximos años, heterogénea, con costos incrementales, con caída de ley, etcétera. O sea, todas esas condiciones que todos conocemos, pero que tiene que ser y responder esta iniciativa a estas características. Y desde luego lo que nosotros quisiéramos es que en esta discusión también se estableciera de forma muy clara un énfasis importante, que es en la descentralización fiscal a propósito de estos ingresos. Uno mira en la historia de la discusión, y yo ya lo señalaba, mucho detalle en lo que es recaudación, tasa, base imponible, hecho grabado, etcétera. Poca discusión y debate sobre el tema de la distribución y los efectos positivos que esta mejor distribución pudiera tener a efectos regionales, a efectos locales, que es donde finalmente están estos proyectos mineros y generan impactos socioambientales que tienen que ser abordados a través de este instrumento importantemente. Y también nosotros quisiéramos ver de que parte de estos recursos también, en nuestra opinión, debieran ser reinvertidos en el fortalecimiento del sector minero que ha originado estos mismos recursos. ¿Por qué no se da esa relación virtuosa, por ejemplo, de que parte de esos recursos, por ejemplo, pudieran servir para efectos de poder tener nuevas y mejores reservas mineras en nuestro país? ¿Por qué no pensar de que a través de estos recursos poder financiar un gran proyecto nacional de exploración minera justamente para poder reconfigurar nuevas reservas mineras para el futuro? ¿No hay allí una relación virtuosa? Y, desde luego, ¿por qué no hacerlo a través de los instrumentos que tiene el Estado, como es, por ejemplo, la Empresa Nacional de Minería, que pudiera encarnar y ejecutar este proyecto teniendo en cuenta el origen de estos fondos? ¿Hay allí una coherencia? ¿Hay allí una legitimidad? En mi opinión, absoluta. Y esto, bueno, lo planteamos como un aporte a la discusión. Muchas gracias por esta invitación, Carlos. Y bueno, quedo a disposición, creo que me alargué un poco, pero el entusiasmo que a uno le embarga al conversar estos temas de minería y estar aquí con ustedes conversando y haciendo algún aporte al debate y a la discusión. Patricio, felicitaciones por tu presentación. Un tremendo aporte para todos los que estamos participando de esta conferencia, con mucho antecedente, una información histórica, ¿cierto?, respecto de cómo ha evolucionado distintas iniciativas, que es importante, como dices tú, tener presente para entender dónde estamos hoy día. Hay muchos comentarios felicitando tu presentación y destacando el aporte de muchos antecedentes y cifras, digamos, que tú has presentado en esta ocasión. Muchos de los expertos, ¿cierto?, economistas que apoyan esta nueva iniciativa, usan como argumento la ilusión. Tú has estado en distintos cargos, fuiste vicepresidente de Cochilco, estuviste en Senajomín, dos instituciones que representan al Estado, ¿cierto?, y de alguna manera fiscalizan y manejan mucha información respecto de esto. ¿Cuál es tu percepción sobre este argumento que parece ser uno de los argumentos más sólidos que ellos levantan para defender, ¿cierto?, un royalty de esta magnitud? Mira, yo pienso que también en la misma perspectiva del tiempo que estamos mirando, los últimos 20, 21 años, sin duda que se han generado las correcciones para que esta mayor o menor elusión
finalmente no exista. Desde luego, la situación de los contratos de inversión extranjera, los plazos de invariabilidad tributaria, el tema de la depreciación acelerada como un uso, si ustedes quieren, intensivo, la relación deuda-capital para efectos del financiamiento de los proyectos, en fin, son todos elementos que en la historia se han ido corrigiendo, se han ido adecuando y se han generado las condiciones para que los proyectos, finalmente los mineros, tengan una tributación que sea la que se entienda como correcta desde el punto de vista estamos hablando de los impuestos generales, en este caso, digamos. O sea, el debido pago del impuesto a la renta, y cualquiera sea esta que finalmente se obtenga. En ese sentido, yo creo que ha habido una, digamos, corrección, ha habido una adecuación adecuada y finalmente hoy día los mecanismos, además de mejor y mayor fiscalización por impuestos internos, también en el tiempo se fue mejorando, se fue estableciendo una mejor capacidad fiscalizadora. Entonces, yo creo que hoy día están dadas las condiciones para decir, mire, la verdad que tenemos un sistema que es moderno, que es actual y que responde a nuestra estructura de tributación que tenemos para efectos de impuestos generales o este impuesto específico. También se sigue señalando como elemento el tema del control a las exportaciones, que también, sin duda, que las entidades que se encargan de esto, impuestos internos, Comisión Chilena del Cobre y aduana, en los últimos 20 años, también ha habido allí una mejoría en la gestión de cómo estos contratos y las partidas que se refieren, o fundamentalmente concentrado, que es lo que más se levanta como tema, hoy día yo creo que existe, y sin duda, también una mejor y mayor fiscalización respecto a estos contratos y a estas exportaciones. El modelo que tiene Chile, y esto por mis años en la Comisión Chilena del Cobre nos tocó muchas veces explicar este modelo de control en muchos países donde sencillamente no hay nada, o no había nada en esos años. Y la verdad que si uno miraba el control de valor de las exportaciones, el control físico de las exportaciones, el rol de garante de impuestos internos en relación a estos sistemas de control, sobre todo en el tema de los precios de transferencia y cómo ha evolucionado, da cuenta de un sistema que creo que hoy día es bastante adecuado, moderno y responde a las necesidades del tamaño de esta industria. Bien, bueno, la verdad es que la situación hoy día respecto a este nuevo escenario, lo conversábamos en la conferencia con Sergio Hernández, es matemática. La verdad es que no es tan... si bien la historia tiene muchos elementos, ¿cierto?, que tomar en cuenta, que a veces transforma esto en algo un poquito más complejo de entender. Pero hoy día, ¿cierto?, lo que se ve es que las proyecciones respecto de este proyecto de ley, ¿cierto?, hacen que Chile definitivamente queda por sobre otros países que son tan mineros como nuestro país, y baja, obviamente, probablemente las posibilidades de ir generando mayor desarrollo, mayor inversión, especialmente del mundo privado, ¿no?, y de capitales extranjeros. Entonces, la pregunta es, ¿qué se persigue con esto? O sea, ¿cuál es? No sé si tú tienes ahí algún tipo de opinión. ¿Qué hay detrás de estas iniciativas? Desincentivar la minería, estatizar la minería, porque, como te digo, hoy día, ¿cierto?, claramente, probablemente va a haber un proceso, que lo explicaba también Joaquín Villarino, que no es tan inmediato, va a tomar un tiempo si es que esto se instala, pero en el mediano o largo plazo esto va a debería ir, ¿cierto?, afectando de alguna manera las proyecciones de inversión. El Estado va a ser capaz, ¿cierto?, de a lo mejor asumir un rol mucho más importante, va a hacerse cargo de lo que hoy día significa la minería en Chile, ¿cierto?, con este movimiento, este nivel de inversiones que está teniendo la industria en el formato de la gran minería, obviamente. Es algo que en realidad no se entiende, pero tiene que haber algún fundamento, ¿verdad? No sé cuál es tu visión respecto a eso. Mira, bueno, gran parte de lo que he intentado en la presentación de ir entregando como elementos, digamos, como elementos como lo planteaba, digamos,
elementos para la discusión van en la línea de que el debate tiene que hacerse en la línea correcta, digamos. Si uno mira y lo que hemos escuchado en la suma de esta moción en términos de lo que pudiera impactar, claro, se habla de como carga efectiva total que pudiera llegar hasta el 82%, esa, digamos, capacidad de pago, digamos que es un número indudablemente que nos deja fuera, creo, a gran parte o un número importante de los proyectos, y eso lo han dicho muchos expertos y economistas en varios foros. Pero por otro lado, está también la opinión de algunos, en donde se dice, mire, todavía existen rentas excesivas. Ese era el concepto, además, que se planteó y se acuñó por allá por el año 99, digamos, la existencia de rentas excesivas. Existen estas rentas excesivas y, por lo tanto, es oportuno y es urgente que éstas sean capturadas en la mayor cantidad posible. Entonces, si uno mira estas dos visiones o estas dos perspectivas, la verdad es que ninguna de las dos ayuda, digamos. ¿Cuál es el foco correcto? El foco correcto es que hoy día lo que tenemos es que dar las garantías, primero para que la industria minera actual, con sus actuales proyectos, siga siendo competitiva en costos, siga siendo competitiva en las ventas, pueda reinvertir lo necesario y que eso generen las condiciones de retribución o de rentabilidad necesarias para el dueño, pero también que paguen impuestos y royalty, que el Estado establezca como un royalty justo. Ese debería ser el foco. Lo que uno escucha hoy día de las autoridades es que están abiertos al debate. Eso es una buena noticia, porque el gobierno ha dicho, mire, conversemos de esto. Todos queremos un mayor aporte, todos queremos una mayor contribución. Esa es una buena decisión. Segundo, en mi opinión, debiéramos tener la información objetiva y actual validada para efectos de tomar sobre esa información las decisiones de país que se requieran. Y yo creo que esa información hoy día no la tenemos, de la forma como debiera estar hoy día para todos. Tenemos las opiniones de los gremios, la opinión de las empresas, las opiniones de los parlamentarios que han patrocinado esta moción, pero no tenemos esa información con este alcance. Y yo creo que esa es una debilidad, lo planteaba también al inicio. Ni siquiera tenemos un consenso de qué es lo que entendemos por aporte de la minería en términos de su contenido, de su magnitud, de su alcance. Porque para algunos hablar de aporte es hablar de empleo, es hablar de inversión, pero también hay que considerar los aspectos socioambientales o los impactos socioambientales que la minería genera. El aporte es muy positivo, pero también el aporte es negativo. Entonces tenemos que tener esa mirada amplia. Yo aspiro, mi deseo, nuestra propuesta apunta a no iniciar un debate parlamentario apresurado. Además que estamos en una coyuntura, en un año de elecciones. Este Congreso tiene una fecha de término, la Convención Constitucional está partiendo y por lo tanto lo que pudiera ocurrir allí en términos de el modelo de desarrollo minero, que creemos que ha sido muy exitoso también, es un tema que debemos considerar. Entonces son muchos los elementos que están dando vuelta y que yo creo que necesariamente tenemos que darle objetividad. Y lo que nos llama la atención siempre, y esta es una autocrítica que todos nos debemos hacer siempre, es la escasa información que existe o que, habiendo información, no resulta comprensible o aprendida en términos de su entendimiento por la sociedad civil, por los parlamentarios, por otras entidades que participan de estos debates. Allí también lo planteaba la necesidad de generar una mejor condición de transparencia respecto de la información de la minería. Creo que eso ayudaría a tomar decisiones correctas, oportunas. ¿Necesitamos más recaudación a modo de royalty? Yo creo que sí, sin duda que sí. ¿Necesitamos hacerlo de la manera correcta? Sí, y teniendo en cuenta, insisto, la perspectiva de mediano a largo plazo en que los proyectos maduran y se consolidan. Bien, sin perder competitividad, obviamente. Sin duda.
respecto de otras opciones. Patricio, muchas felicitaciones hemos recibido a través del chat sobre tu presentación, agradeciendo los antecedentes, agradeciendo, ¿cierto?, esta visión histórica, esta evolución que ha tenido todo este proceso. Me consultan si la presentación va a estar disponible Sin para duda. acceder a ella posteriormente. Bueno, obviamente esto lo vamos a hacer a través de la plataforma Lending, va a estar ahí en un par de días, ¿cierto? Hay que editarla, pero sin duda que la pueden consultar. Te agradecemos mucho tu tiempo y todo lo que has compartido, digamos, con nosotros respecto de este importante tema para la industria minera. Y claramente esperamos tenerte nuevamente enfocando, ¿cierto?, esta evolución que va a tener probablemente en los próximos meses este, este gran tema que es muy importante para la industria minera y que a todos nos preocupa, obviamente. Gracias, Carlos. Gracias, Rebeca, por esta invitación. Bueno, como Cámara Minera de Chile estamos muy interesados, muy disponibles a participar con ustedes en poder aportar información, aportar opinión. Así lo hemos estado haciendo durante todos estos años. Queremos estar en la discusión en el Senado para aportar nuestra visión como Cámara, así lo estamos promoviendo. Porque yo creo que además es una obligación de todos hacerlo, todos aquellos que trabajamos y estamos haciendo parte de esta industria minera, pero en realidad es para todos. La minería es hoy día el principal foco de desarrollo futuro que hemos tenido y vamos a seguir teniendo, así que es la invitación para todos a contribuir en esa perspectiva, así que muchas gracias por la invitación y quedo muy disponible para futuros encuentros y conversaciones. Muy bien, muchas gracias, Patricio, que tengas Chao, buen muchas gracias. día. Por la